buenos días. Continuamos con Git y GitHub y vamos a ver repositorios remotos. Un repositorio remoto es un repositorio que está en algún sitio y que tenemos accesible a través de Internet, en el cual podemos hacer solo un conjunto de operaciones limitadas. En cambio, un repositorio local está en una carpeta de nuestro ordenador local, está aquí en el ordenador, y entonces sobre él podemos gestionarlo con toda la riqueza de comandos que tiene Git. Normalmente uno trabaja en el repositorio local y cuando tiene versiones consolidadas las pasa a un repositorio remoto a través del cual se comparte información con otros miembros del equipo, con una comunidad o con quien quiera compartirlo. Ambos pueden sincronizarse entre sí porque uno trabaja en el ordenador local y pues en algún momento consolida versiones para distribuirlas y es entonces cuando pasan a GitHub. En cualquier momento, si uno quiere y no tiene una copia del proyecto, puede coger la copia que hay en GitHub y llevarla a su ordenador local. Es muy fácil crear una copia. GitHub, desde ese punto de vista, es una red social para desarrolladores de software, como hemos visto, donde lo que se comparte son repositorios remotos de proyectos que se gestionan con Git. Esta es la definición precisa de lo que hace GitHub. Nosotros vamos a ilustrar el uso tanto de Git como de GitHub con un proyecto de tipo educativo que hemos creado muy sencillito, que está en este repositorio de aquí. Hemos creado, como han visto, una organización donde vamos a alojar los proyectos que vamos a manejar en esta asignatura y el proyecto calculadora es con el que vamos a ilustrar el uso de Git y GitHub. Este proyecto en realidad no se ha creado aquí, lo he creado yo en mi cuenta personal y luego lo que he hecho es una copia, un fork, una bifurcación del proyecto con copia para que esta sea la que se distribuya y se maneje. Además, hemos guardado dos repositorios intermedios, que son simplemente copias de este repositorio de aquí en un momento de su historia. Aquí, en este URL de aquí, que es otro proyecto, es un pequeño repositorio que solo tiene lo que es el repositorio inicial, el primer repositorio que se crea cuando se arranca un proyecto, como vamos a ver ahora, y este está guardado aquí. Si entran aquí, pueden verlo y verán que tiene pues, simplemente pues, un commit inicial con la memoria, con el readme y la licencia. Y luego hemos guardado también, hemos congelado otro punto intermedio, que es el primer diseño de la calculadora, después de haber hecho los 5 primeros commits, que está aquí, en este URL. Calc_init es la calculadora inicial, el repertorio inicial de la calculadora. Calc5commit es la calculadora cuando se han hecho los primeros 5 commits, pero no se ha acabado. Y calculadora es ya el repositorio completo. Un repositorio inicial en GitHub es algo muy sencillo. Así es como GitHub nos muestra un repositorio. Si yo hubiese hecho clic en el enlace anterior, habría entrado en esta página de aquí. Aquí me da el nombre del repositorio, es el nombre de la organización y el nombre del repositorio dentro de la organización. Es una organización plana que tiene solamente un nivel de repositorios. Aquí nos va diciendo, bueno, aquí tenemos un disco compartido. Estos son básicamente los ficheros del directorio. Si hacemos clic en el fichero, pues vamos a ver su contenido. Hemos dicho que son ficheros de texto. Entonces, simplemente lo que vamos a ver es el texto que tienen esos ficheros. Esto es la licencia y aquí tienen el código de la licencia MIT que hemos seleccionado al crearlo. Y el README, pues es básicamente el texto que explica, que es este texto de aquí. El proyecto calculador, ejemplo sencillo, bueno, pues el texto que hemos añadido. El proyecto tiene solo un commit, que es el commit con el cual se han introducido estos dos ficheros, que es el commit inicial que lo crea automáticamente GitHub, como ya hemos visto. Bueno, pues este proyecto es el que ustedes verán, esta página web, en el momento en que entren en este enlace, que es el enlace que hemos visto del estado congelado del repositorio inicial. Si hacen clic, por ejemplo, haciendo clic aquí en las diversas partes, pues se va a todos los puntos de interés en el proyecto. Por ejemplo, si hacemos clic aquí, vamos a los commits. Solo hay uno, pues vemos aquí el commit inicial. Tendríamos aquí el commit inicial y podríamos ver los contenidos y los diversos elementos, el identificador que tiene, quién lo hizo, bueno, eso lo dice aquí, que bueno, este usuario, este es el nombre del commit, etcétera, etcétera. También tenemos en este otro enlace de aquí el desarrollo de la calculadora después de 5 commits. Es básicamente esta calculadora de aquí, que la recordarán de la parte de HTML5. Es una calculadora muy sencilla, nosotros podemos teclear un número aquí y luego podemos calcular el cuadrado o el inverso de este número, pulsando estas dos teclas. Para ilustrar este proyecto lo vamos a hacer en 5 pasos. Primero generamos el commit inicial, que ese se genera en GitHub.
Después de esto, introducimos un fichero fuente en el directorio de trabajo solo con el HTML del cajetín, sin meter nada de JavaScript. Entonces, esas son las partes que están en blanco aquí en este fichero. El código de esto que estamos viendo es esto de aquí, como recordarán. Y aquí, bueno, pues en este segundo commit lo que hacemos es meter un fichero que no tiene las partes coloreadas, ni el rosa, ni el azul, ni el amarillo. Eso se va introduciendo en los siguientes commits. Aquí hemos hecho unos pasos muy pequeños, que no es habitual en los proyectos reales, los pasos suelen ser de más envergadura, porque lo que queremos es que las cosas se puedan mostrar y explicar fácilmente en una clase. Entonces, después de este commit inicial, digamos, que metemos el HTML del cajetín, lo que hacemos es guardamos un commit, haciendo un hit commit, y luego añadimos las partes en rosa, que es el JavaScript de vaciar el cajetín, que es, bueno, pues aquí el evento asociado al input, para que cuando hagamos clic en el cajetín se vacíe, y luego aquí el manejador vaciar, que lo que hace es vaciar el contenido del cajetín, es decir, meter aquí el string vacío, como recordarán. Además, pues está también la marca de apertura de script y la marca de cierre de script, que se meten aquí también. Entonces, básicamente se mete ese texto. Entonces, Hit lo que va detectando es únicamente las diferencias de texto, es decir, que antes teníamos lo que estaba en blanco y luego añadimos esto de aquí y esto de aquí. Y eso nos lo va diciendo. En el siguiente paso, introducimos el botón X cuadro. Aquí introducimos todo. Introducimos el botón, el HTML, con el evento y el manejador. Y en el cuarto paso, el botón 1 partido por X, el inverso, lo mismo, el botón y el manejador. Y así pues hemos hecho los 5 pasos. Y aquí hemos congelado el código en cada uno de estos puntos. Si nosotros hacemos clic aquí, entramos en GitHub, en el proyecto. Entonces veríamos esto de aquí. Veríamos el proyecto Core UPM Calc 5com, este es el nombre que he dado al repositorio en GitHub, para decir que es el que tiene los 5 commits. Aquí vemos el código que tiene, vamos, los ficheros de que consta. Tiene un fichero gitignore, que es lo que Git debe ignorar. Luego veremos qué significa. El fichero licencia, que ya existía en el commit anterior. El fichero readme, que ya existía en el commit inicial. Y luego el fichero calculadora, que es donde está el código que hemos visto. Entonces, si yo hago clic en cualquiera de estos, lo que veo es el contenido. Si hago clic en calculadora, lo que veo es el código que acabamos de ver. Lo que pasa que es el código final, ya con todo incluido, con todos los pasos añadidos. Aquí ya GitHub nos dice que hay 5 commits, porque hemos hecho estos 5 pasos, entonces hay 5 commits guardados. Si nosotros hacemos clic aquí, entramos en una página donde vemos los 5 commits. Nosotros estamos en el último commit siempre, al final de la rama master, es lo que se muestra aquí. Si nosotros hacemos clic en el commits, pues lo que traemos en una página donde veríamos los commits así, y si hacemos clic en cualquiera de los commits, lo que nos muestra es de una forma muy gráfica las diferencias con la versión anterior. Por ejemplo, aquí al pasar del HTML de cajetín a introducir el JavaScript con la funcionalidad de vaciar el contenido del cajetín, lo que nos muestra es que aquí en el input, en el cajetín, que se define como un input, se ha borrado esta línea y se ha añadido esta. Lo que se borra está en rojo, lo que se añade está en verde. Y dentro de esta línea, lo que es diferente de la anterior es esta parte que se ha subrayado o se ha marcado con un verde más fuerte. Y luego además se ha añadido aquí se ha añadido esta parte de aquí, la marca de comienzo de script, y luego la función con el manejador y la marca de final de script. Y entonces esto nos muestra exactamente cómo ha cambiado el código, qué caracteres nuevos hemos introducido en este cambio entre versiones. Ya he dicho antes que con que cambiásemos un blanco ya detectaría que hay cambios y marcaría la línea que hemos puesto el blanco como una línea que ha cambiado. Que hemos borrado una línea, no veríamos nada, veríamos una línea donde habría un blanco más y no habría nada significativo, pero Git lo detecta porque Git mide diferencias entre strings, básicamente. Aquí, por ejemplo, se ve el identificador de este commit en formato corto, que como he hecho es único a nivel mundial. Git permite hacer muchas cosas, fundamentalmente crear y clonar repositorios, pero permite hacer más cosas. Como ya hemos dicho, ofrece cuentas gratuitas, que espero que ya se hayan hecho una, donde pueden alojar proyectos públicos sin ningún problema y ningún coste. Los proyectos sí necesitan una cuenta de pago y las instrucciones para manejarlo, para cómo hacer todas estas cosas y también para instalarse Git localmente en su ordenador, vuelvo a repetir porque es un proceso
que a veces es un poco tedioso si se nos revela y nos sale algún problema en el proceso, las tienen aquí. Es muy importante que tengan Git correctamente instalado en su ordenador y correctamente conectado con GitHub, con su cuenta en GitHub, para que puedan gestionar sus repositorios y coordinarlos y sincronizarlos entre sí sin problemas. Un usuario registrado en una cuenta gratuita puede hacer principalmente las tres operaciones: crear repositorios nuevos utilizando el botón de New Repository, que es como se crea el repositorio inicial; hacer un fork de proyecto, con lo cual se crea una copia de cualquier de los proyectos que existen en Git o en GitHub. Nosotros podemos ir, por ejemplo, al proyecto de Linux. Hacemos fork en el proyecto de Linux y automáticamente nos crea una copia completa del proyecto de Linux en nuestra cuenta personal, que es una copia donde ya podemos empezar a tocar y hacer cosas sin ningún problema. Eso es lo que se llama fork, es como una especie de copia o clonación o bifurcación del proyecto. Y también se puede crear una organización para albergar múltiples proyectos. Una vez que tenemos cuenta, podemos crear organizaciones. Nosotros hemos creado la organización esta Core UPM, ustedes pueden crearse una, y de hecho en un ejercicio pedimos que se creen una, y allí también pueden tener sus proyectos, pueden albergar proyectos. Esta es la organización en la cual nosotros gestionamos los proyectos de la asignatura. Y bueno, pues además hay más operaciones de gestión y de mantenimiento que ahora se irán viendo y manejando. Para la asignatura deben hacerse una cuenta, como ya hemos dicho, y lo primero que tienen que aprender es a crear repositorios vacíos. Eso es muy sencillo. Aquí en la parte de arriba tiene un más, si lo despliegan pueden hacer New Repository o New Organization. Cualquiera de las dos cosas muchas se pueden crear, o un repositorio o una organización. Aquí, si da New Repository, les sale esta pantalla de aquí, y entonces en esta pantalla simplemente tienen que meter aquí el nombre del repositorio, ponen el nombre que quieran. Luego además puede decir si es público o privado. Si es privado, le dice pongan la visa para que les cobremos, porque eso necesita cuenta de pago. Y si es público, pues lo podemos hacer sin ningún problema. Aquí se dice si se quiere incluir un readme, y luego si queremos incluir gitignore con algunos comandos ya típicos preconfigurados para un lenguaje, estamos trabajando con un lenguaje determinado, y si queremos incluir una licencia, nos permite seleccionar de las licencias más típicas de software libre. Aquí hemos elegido la licencia MIT, que es muy habitual. Damos a crear repositorio y ya se nos crea el repositorio. Y Git nos va dando las instrucciones de lo que tenemos que hacer. Los proyectos siempre dentro de una licencia de distribución, estamos en un entorno público, y además tienen que tener un README que explique lo que hace ese proyecto. Porque como es un repositorio público, tenemos que comunicar a los demás qué hacemos con ese proyecto por si quieren utilizarlo y sacar provecho de él. Además de crear repositorios de estos vacíos, que van a ser la base de proyectos, también podemos copiar proyectos a nuestra cuenta, o bifurcar proyectos, o clonar proyectos en nuestra cuenta. Yo el proyecto calculadora lo he gestionado en mi cuenta personal, que es esta de aquí. Le di el nombre de calculadora, y entonces ahí es donde he ido haciendo, creé un repositorio inicial calculadora, y luego pues he ido guardando commits y toda la historia del proyecto. Pero para distribuirlo lo que he hecho es un fork. Entonces, si yo voy, cuando estoy en un proyecto, en cualquier proyecto que estemos inspeccionando, en su página siempre hay un botón de fork. Damos a fork, entonces nos pregunta dónde queremos hacer el fork. Yo dije que en una organización a la que pertenezco, Core UPM, entonces automáticamente me gestionó, me creó esta cuenta, este proyecto aquí. Una copia exactamente igual de este proyecto en el momento en que hago el fork, porque si este proyecto lo sigue evolucionando, este se queda en el estado en que se copió, que tiene el mismo nombre y que además aquí dice que es forked from este de aquí, o sea que está relacionado con este de aquí. Porque cuando hacemos un fork nosotros podemos hacer contribuciones, enviar contribuciones del proyecto que hemos bifurcado al proyecto inicial, como veremos en capítulos sucesivos. Y con esto acabamos. Muchas gracias.